Hola, soy Harley Schlanger. Bienvenidos a nuestro diálogo semanal con Helga Seplarush, fundadora y presidente del Instituto Schiller. Hoy es 20 de enero de 2022. Parece que todos los días hay una serie de eventos que, por un lado, parecen acercarnos a la guerra y, por otro lado, tienen un cierto potencial. Pero creo que la gente debería ponerse realmente seria y ver la situación desde el punto de vista que presentó el presidente Putin, que hay ciertas demandas no negociables relacionadas con los intereses de seguridad de Rusia. Helga, el secretario de Estado Blinken está de gira. ¿Por qué no empezamos con eso? Estuvo en Kiev ayer y en Berlín hoy. ¿Qué piensas de lo que dijo y cuál es la respuesta? Well, I think these days are fateful. Bueno, creo que estos días son ominosos, mucho más de lo que el ciudadano común probablemente se da cuenta, porque el tiempo se acaba en más de un sentido. Ayer Blinken estuvo en Kiev, se reunió con el presidente Zelensky, quien luego dijo que Ucrania insiste en ser parte de la OTAN. Ahora, por muchas razones, no es una opción, pero el hecho de que lo siga diciendo es una provocación. Blinken básicamente dijo que depende de Ucrania decidir su propio futuro, pero este no es el caso en absoluto. En primer lugar, para ser miembro de la OTAN, se requiere cumplir con ciertas normas. Primero, el nuevo miembro debe aumentar la seguridad de todos los miembros ya existentes. Definitivamente ese no es el caso. Y por lo tanto, la idea de seguir impulsando algo que claramente ya hemos hablado de esto en una transmisión anterior. Si no se cuidan los intereses de seguridad de todos, es una receta para la guerra. Y poner a la OTAN tan cerca de la frontera de Rusia, tan cerca de Moscú, con sistemas de armas ofensivas, simplemente no es aceptable. Por lo tanto, que Zelensky repita esto es claramente porque todavía es el payaso que solía ser antes de convertirse en presidente o es una provocación consciente. En todo caso, Blinken fue a Berlín y hoy se reunió con los cancilleres de Alemania, Francia y Gran Bretaña. Él y la ministra de Relaciones Exteriores alemán, Baerbock, dieron una conferencia de prensa hace apenas una hora. Realmente da la sensación de que todo el viaje de Blinken fue diseñado para tener todo listo para poner a esta ministro del Exterior alemana de poca monta en un rumbo determinado. Ella se puso en línea. Hay un cierto tipo de mujer que producen estos imperios. En su mayoría están atrapadas en el Ministerio de Relaciones Exteriores o en algún puesto de embajador. Son como pistoleras, se ven muy duras, no tienen alma, no tienen corazón, pero son instrumentos determinados para llevar a cabo la política del imperio. Esa es realmente la impresión que dio Baerbock. Acabo de leer hoy descripciones muy divertidas mencionadas en un blog de noticias alternativas, citando a una ex actriz alemana muy popular llamada Heide Kabel, quien dijo que la prueba final de la emancipación es cuando una mujer totalmente incapaz llega a una posición muy alta, describiendo así a Baerbock. Y pensé que era realmente muy apropiado, porque existe esta palabra alemana para mujer armada que se llama Flintenweib. Es una idea de una emancipación que no es una verdadera identidad soberana de una mujer, sino solo de una marioneta,
De todos modos, podría continuar. Probablemente escribiré algo sobre este tema en el futuro. Luego, mañana, Blinken tendrá esta reunión muy importante con el ministro de Relaciones Exteriores, Lavrov. Creo que los rusos han reiterado, y el mismo Lavrov lo ha dicho repetidamente, que esperan una respuesta por escrito a la solicitud de tener garantías por escrito para los intereses de seguridad de Rusia, con las dos demandas de que la OTAN no debe expandirse hacia el este y que Ucrania no debe convertirse en miembro de la OTAN por la misma razón de que viola los intereses de seguridad de Rusia. Ahora, Ursula von der Leyen, que es una de estas mujeres armadas que pretende ser dura pero sin alma, ella en su discurso a Davos también dijo en el mismo tono que Rusia no tiene derecho a declarar esferas de influencia. Bueno, la realidad es que si miramos a la OTAN, si miramos la alianza de las llamadas democracias, ¿qué más es eso sino una esfera de influencia? Tienen esferas de influencia en todo el mundo y por lo tanto yo pienso que el público tiene que empezar a realmente entender estas versiones falsas porque son tan doble moral y tan hipócritas que están diseñadas para confundir completamente a la gente. ¿Qué pasará mañana? Con suerte, el presidente Biden habrá dado instrucciones a Blinken para que dé al menos alguna respuesta que se aproxime a las exigencias de Rusia. No tengo idea si eso sucederá. Biden acaba de dar una conferencia de prensa en la que él no fue muy claro. Dijo que tal vez si hay una incursión menor de Rusia en Ucrania, la respuesta no será tan grande, pero si es realmente una gran invasión, entonces habrá respuestas dramáticas y severas. Entonces, naturalmente, el mundo entero y los periodistas saltaron sobre él y el Departamento de Estado lo corrigió de inmediato, como si Biden no estuviera claro en lo que está diciendo. Pero la realidad es que teníamos indicios en el pasado de que Biden quería tener algún tipo de paso cuidadoso hacia la estabilidad, pero está rodeado por este increíble complejo militar industrial, todo el aparato del Departamento de Estado. Entonces es una situación muy complicada. No sé qué pasará mañana, pero creo que si no hay respuesta, Putin lo dijo muy claramente, entonces habrá una respuesta militar técnica. Esa es una advertencia muy clara de que Rusia tomará medidas para asegurarse de que habrá una reacción recíproca, lo que nos llevaría muy rápidamente a una situación más complicada. Y si las cosas salieran mal muy pronto, estaríamos en el camino de la Tercera Guerra Mundial. Helga, hubo indicios de que Biden podría estar hablando de una cumbre subsecuente con Putin, dependiendo de lo que suceda con la reunión de mañana. Pero quiero volver a la gira de Blinken por un momento. Cuando estuvo en Berlín, hubo rumores acerca de que los alemanes se refrenaron un poco de la campaña de guerra y no proporcionaron armas a Ucrania. ¿Hay algún indicio de las conversaciones que tuvo Blinken de que hay una resistencia alemana a este impulso de guerra? Yes, even Baerbock. Sí, incluso de Baerbock. Ella eligió una forma para decir que nosotros con nuestra historia dudamos mucho sobre la exportación de armas, lo cual es al menos, no importa cómo lo diga, creo que es bueno, porque el Reino Unido y Estados Unidos enviaron
armas a Ucrania. Según Blinken, todas son armas defensivas, pero la mayoría de estas armas también pueden convertirse rápidamente en armas ofensivas. Hay un informe de Reuters que tomo con cautela porque es Reuters, pero afirman, esto fue hace solo unas horas, que el Departamento de Estado autorizó a los 3 estados bálticos permitirles exportar las armas que tienen de Estados Unidos a Ucrania. Esa es una dimensión completamente diferente que claramente está aumentando la provocación. Hubo una entrevista muy interesante con el ex inspector general de la Bundeswehr, el general Harald Kujat, en Deutschlandfunk, en la que básicamente dijo un par de cosas que creo que son muy claras. Muestra que si se es militar no se tiene que ser un belicista, que en realidad pueden preocuparse por la estabilidad, que debería ser una buena función militar. Dijo que es muy bueno que Alemania no esté enviando armas porque enviar armas a Ucrania en este momento no está estabilizando la situación, sino por el contrario, está escalando la situación. También dijo que deben de tomar el punto de vista ruso en consideración. Y está muy claro que, dado que la OTAN ya tiene tropas en Ucrania, tiene simulacros, tiene armas allí, e incluso con la perspectiva de ser miembro de la OTAN, Rusia se siente amenazada. Por eso, y hay que tenerlo en cuenta, incluso se refirió a un discurso de Bush padre en 1989, cuando Bush padre en ese momento había admitido que hay que tener en cuenta los intereses de seguridad de Rusia. Eso es tan básico que a veces uno se pregunta cómo estos políticos actuales olvidan una consideración tan básica, que no se puede tener paz sin tener en cuenta los intereses de seguridad de todos. También volvió a recordarle a la gente que no hay forma de que Ucrania pueda convertirse en miembro de la OTAN porque no cumple con las normas que se requieren, siendo la más importante el que debe aumentar la seguridad de los miembros ya existentes y no hacer lo opuesto. Aparte del hecho de que difícilmente se puede llamar a Ucrania una democracia en este momento, dada la composición extremadamente complicada de sus fuerzas políticas, que incluyen muchos elementos que son todo menos democráticos. Así que creo que en Alemania hay cierta comprensión. También muchos ex diplomáticos y militares apelaron a volver a la tradición de Willy Brandt para tener una convivencia pacífica y un diálogo. Pero el problema es que con una ministra de Relaciones Exteriores así, que es una verdadera don nadie y que obviamente es la herramienta perfecta de la OTAN, solo puedo decir lo que le sucedió a los verdes, que solían ser un partido de la paz. Obviamente lo han olvidado desde que Joschka Fischer accedió a la guerra de la OTAN en Yugoslavia en 1999. Han degenerado en el partido de la guerra. Ahora, el gran reajuste verde, la política verde y el partido de guerra son idénticos. Por lo tanto, creo que esto es muy malo para Alemania y solo espero que más y más personas despierten y que esta ministra de Relaciones Exteriores de los verdes no lo sea por mucho tiempo en el futuro. Mencionaste antes que los británicos proporcionaron armas a Ucrania. Hay informes de que los británicos han enviado redes de entrenamiento militar y posiblemente también mercenarios tipo CIA para llevar a cabo operaciones de sabotaje o de bandera falsa contra los rusos en Ucrania o contra las fuerzas prorrusas en el Donbass, por lo que es algo que la gente debería vigilar. Quiero volver a la reacción tanto a favor como en contra
la guerra contra la antiguerra. Por un lado, 7 senadores estadounidenses que acaban de regresar de Kiev, básicamente diciendo que Biden tiene que volverse fuerte, tiene que hacer algo. Me gustaría saber tu opinión sobre eso. Y luego, por otro lado, hay un artículo muy interesante de David Pine en National Interest, que es una antigua publicación conservadora en el que se unió a otro analista ruso, Gilbert Doctorow, diciendo que Estados Unidos debería reconocer que Putin está expresando preocupaciones legítimas. Me gustaría que hablaras un poco sobre, por un lado, los halcones de guerra locos en el Senado de Estados Unidos y, por otro lado, el hecho de que algunas personas están señalando que estos son serios problemas de seguridad para Rusia. Yes, this delegation of 7 senators. Sí, esta delegación de 7 senadores, de nuevo, es el senador Vicker, quien ya se pronunció a favor de usar primero armas nucleares contra Rusia. Eso nos muestra el estado de las cosas, que realmente nadie lo repudió por haber dicho eso. Y eso a pesar de que las 5 potencias nucleares permanentes salieron a decir que como no se puede ganar la guerra nuclear, nunca se debe librar, lo cual fue muy importante. Pero si eso no lleva, por ejemplo, a que el presidente Biden dé instrucciones al almirante del Comando Estratégico Thomas Richard para que le indique al Pentágono que cambie sus instrucciones de febrero del año pasado de que ahora es probable una guerra nuclear. Para cambiar eso con la declaración de que la guerra nuclear nunca se puede ganar y por lo tanto nunca se debe luchar. La pregunta ¿es realmente la política estadounidense o son solo palabras? El senador Vicker esta vez andaba por Ucrania diciendo que a los rusos se les debería golpear en la nariz. Este tipo obviamente es un completo bárbaro y ni siquiera tiene un lenguaje civilizado. Esto es muy peligroso. Algunas personas han perdido todo tipo de lenguaje y comportamientos civilizados. Y creo que el artículo de Pine en National Interest al que te referiste, creo que la gente debería leerlo. Porque la cita de Gilbert Doctorow y lo que escribe el propio Pine es muy cierto. Dijo que cuando los rusos no obtengan un acuerdo por escrito que garantice su seguridad y optan como represalia lo que Putin llama la respuesta técnica militar, que significaría obviamente, es una hipótesis, pero informada, podrían mover los misiles de corto alcance SS-24 Iskander-M a Bielorrusia y a Kaliningrado y al mismo tiempo hacer que el misil de crucero Zircon que se lanza desde el mar tenga alcance a la costa de Washington. Luego se refiere a una cita anterior de algunos rusos que dicen que estos misiles podrían impactar en Washington más rápido de lo que el presidente de Estados Unidos podría ingresar al Air Force One. Ahora, eso debería darle a la gente una idea de lo que estamos hablando. Estamos hablando de una crisis de los misiles cubanos a la inversa, porque si la OTAN insiste en poner estos sistemas de armas ofensivas a lo largo de la frontera rusa, eso es exactamente lo mismo a que los rusos pusieran sus misiles hipersónicos en submarinos frente a la capital de Estados Unidos. Así de peligroso es. Realmente tenemos que entender que si esto va más allá, el peligro de que se salga de control es más probable a que no sucediera. Otro elemento que la gente debería tener en cuenta es que ahora se habla mucho sobre el cambio de régimen en Bielorrusia. Todo esto tiene palabras clave que ya sabemos de Kazajstán,
y de otros llamados regímenes autocráticos que cuando los medios y los políticos occidentales comienzan a decir, oh, la población de Bielorrusia no aprueba a Lukashenko. Estos son los signos de que se lleva a cabo una revolución de color. El viceministro de Defensa de Rusia, Alexander Fomin, acaba de decir en una conferencia de prensa que Rusia realizará maniobras conjuntas con Bielorrusia a partir del 9 de febrero. Naturalmente, esto está siendo interpretado por parte de la OTAN de que es parte del ataque ruso planeado contra Ucrania. Llevan meses hablando de que esto ocurrirá en enero o principios de febrero, pero esta es una situación en la que ambos lados están al borde y tenemos que alejarnos de esta política suicida. Estar al borde del abismo con armas termonucleares y potencial de extinción de la civilización es solo un signo de locura absoluta. Yo creo que dependiendo de lo que suceda mañana en la discusión, si la cosa sale negativamente, podríamos estar en una confrontación total, tipo crisis de los misiles en Cuba, en un periodo de tiempo muy corto. Algo que surge en Bielorrusia es la versión mentirosa de la movilización de las tropas rusas, que los rusos están concentrando tropas en la frontera con Ucrania y que ahora están concentrando tropas en la frontera con Bielorrusia. Nunca mencionan que la mitad del ejército ucraniano está acampado al otro lado del río de Dnieper, frente al Donbass, y los ucranianos también han enviado tropas a la frontera con Bielorrusia. Pero creo que la otra cosa sobre esta cuestión de la revolución de color en la que la gente tiene que pensar es la forma en que los rusos respondieron en Kazajstán, donde Putin dijo no habrá más revoluciones de color y actuaron muy rápidamente para contrarrestar eso. Kazajstán plantea una pregunta que creo que es bastante significativa, que es el panorama general en Asia Central, Asia Meridional. Acaba de suceder la visita del presidente iraní a Moscú, donde firmaron un importante acuerdo. ¿Cómo encaja eso en todo este escenario? Well, there is at the one side you have the effort. Por un lado está el esfuerzo del sistema financiero que se derrumba, el sistema neoliberal para rodear a Rusia, cercar a China, detener el ascenso de China en particular, tratar de contener a Rusia, incluso impulsan el cambio de régimen contra Rusia y China. Pero esa no es toda la realidad. Esa es una política que se basa en el poder militar, en las llamadas alianzas de democracias, pero no tiene contenido porque la economía de ese sistema se está derrumbando. Mientras que al mismo tiempo, Estados Unidos el año pasado sufrió un colapso económico de 1 a 2%. China tuvo un aumento del PIB de 8.1% y la iniciativa de la Franja y la Ruta está progresando a pesar de todas estas dificultades y más países se están uniendo. En el periodo reciente emitieron un memorando de entendimiento muy importante entre China y Siria para colaborar en la iniciativa de la Franja y la Ruta, que le da a este país la oportunidad de reconstruir su economía después de muchos años de guerra. Los europeos y todos en Occidente les han negado eso porque dicen que mientras Assad esté en el poder, no participarán en ninguna reconstrucción, incluso si más del 90% de la gente en Siria también está en nivel de hambruna. Pero con la ayuda de China, creo que esto está cambiando. En Irak hay ahora mismo un movimiento de masas. Yo misma vi los videos en televisión, un movimiento masivo exigiendo el acuerdo de petróleo por tecnología con China que el gobierno está tratando de bloquear, pero la mayoría de la población realmente lo quiere porque ven en eso una posibilidad de mejorar a la economía iraquí devastada.
Luego tenemos el acuerdo entre Irán y Rusia, y después de que Irán ya tiene un acuerdo de 30 años con China sobre la iniciativa de la Franja y la Ruta, ahora tienen un acuerdo de cooperación de 20 años con Rusia que también involucra petróleo y muchas otras áreas. El presidente Raisi estuvo recién en Rusia. Rusia, China e Irán realizarán maniobras militares conjuntas en breve. Pueden ver que se está produciendo un realineamiento completo porque el modelo de la iniciativa de la Franja y la Ruta es mucho más atractivo. Obviamente, eso no le agrada a las fuerzas del imperio porque ahora hay un gran enfoque en que las naciones del JCPOA, Plan de Acción Integral Conjunto en Viena, de las que, como saben, Estados Unidos se retiró durante la presidencia de Trump. Entonces, Irán continuó con su programa nuclear e hizo ciertos progresos que no habría logrado si el tratado JCPOA hubiera existido. Hay un esfuerzo por volver a él y mucha presión a Irán para que retroceda en sus mejoras en el enriquecimiento y avances similares. Siempre existe el peligro de que también pueda haber algún movimiento militar preventivo del lado de Israel contra Irán. Por eso estamos sentados en un barril de pólvora, pero creo que el lado militar parece cada vez más ventajoso para Rusia y China, que tienen una asociación cada vez más fuerte, económica, política, pero también militarmente. Así que es una situación que no está tan clara. Creo que el peligro de guerra es lo que debería preocupar a la gente, pero desde el punto de vista de la dinámica, creo que la direccionalidad va claramente en la dirección de la cooperación de la Franja y la Ruta, porque muchas naciones ven mucho más ventajoso para ellos económicamente cooperar en lugar de tener juegos geopolíticos. Ahora, una cosa que olvidé mencionar en el contexto de este artículo de Pine y las citas de doctorado, básicamente dijeron que si se trata de una situación en la que se produciría una acción militar entre Rusia y la OTAN, inmediatamente uno podría esperar que China actuara en Taiwán, que Corea del Norte se moviera hacia Corea del Sur y de esa manera tendríamos una guerra mundial. Pero sobreextendería a Estados Unidos de tal manera, pues todos se movilizarían al mismo tiempo. Creo que la gente debería pensar, este es el polvorín en el que estamos sentados. Por eso decimos tan enfáticamente que tenemos que encontrar la manera de avanzar hacia un nuevo paradigma de nuevas relaciones internacionales y cooperación y abordar los temas urgentes que enfrenta a toda la humanidad y no continuar con estos juegos geopolíticos. Helga, la reseña que acabas de dar sobre el impulso en torno a la iniciativa de la Franja y la Ruta y para el comercio y la cooperación, esta es, en última instancia, la razón por la que las potencias transatlánticas, especialmente la City de Londres y los intereses de Wall Street, están tan molestos con Rusia y China. Pueden ver algo nuevo emergiendo de Eurasia. En ese contexto, acabas de tener una conferencia el lunes sobre Afganistán. El potencial para la reconstrucción de Afganistán se convierta en una empresa cooperativa que no solo sería buena para Afganistán, sino que demostraría la alternativa a esta política de guerra. ¿Puedes decir algo solo brevemente, porque casi se nos acaba el tiempo, sobre cómo fue esa conferencia? La gente puede verlo en la página del Instituto Schiller. Yes, that was quite important because, Sí, eso fue bastante importante porque está muy claro
que Afganistán, por un lado, según la ONU, 8.7 millones de personas están pasando hambre en este momento. Solo podemos adivinar cuántos niños han muerto por el frío y por no tener alimentos. Esta es la historia más desgarradora del planeta en este momento. Tenemos que mantener el enfoque en exigir que los bancos estadounidenses y europeos liberen los fondos que pertenecen a Afganistán, que están reteniendo porque afirman que no quieren dárselos a los talibanes. En este momento se está produciendo un genocidio en Afganistán, donde más de 24 millones de personas corren peligro de no sobrevivir al invierno, según el Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Deben liberar los fondos. Putin ha exigido que el Tesoro de Estados Unidos y los bancos europeos liberen los fondos. El secretario general de la ONU, Guterres, lo ha exigido. Creo que todos los interesados deberían ayudarnos a presionar a los gobiernos para que se liberen esos fondos. Son más de 9,000 millones en Estados Unidos y tal vez un par de cientos de millones en bancos europeos. Ese dinero inmediatamente daría acceso a comprar alimentos, a comprar medicinas. Naturalmente están sucediendo muchas cosas. India, por ejemplo, entregó una cantidad bastante grande de trigo que pasó por Pakistán. Esto es muy importante debido a las tensiones anteriores entre India y Pakistán, que ahora hay al menos en la ayuda humanitaria este tipo de colaboración. Eso nos da la sensación de que si se enfrentan catástrofes tan increíbles, se debe ser capaz de dejar las preocupaciones geopolíticas en un segundo plano y simplemente trabajar juntos para abordar la crisis. Ese fue el tema de la conferencia. No es la primera vez, pues hemos tenido otras conferencias importantes desde julio y tuvimos oradores importantes. Les aconsejo que la vean. Tuvimos algunos verdaderos expertos, el ex jefe de la estación de la CIA de Kabul, luego un profesor muy importante de Afganistán que ahora vive en Alemania, que tiene una historia absolutamente fascinante de Afganistán y muchas otras personas. Obviamente, yo impulso continuamente el proyecto de la operación Avicena porque Ibn Sina fue uno de los grandes médicos de la historia mundial. Su padre viene de Balkh, que está cerca de Mazar y Sharif, que está en el norte de Afganistán. Él mismo nació cerca de Bukhara, en Uzbekistán, hace 1000 años. Él es la persona que descubrió la metodología de la cuarentena, que obviamente tiene una gran importancia ahora en tiempos de la pandemia. También fue uno de los pensadores destacados que influyeron no solo en el mundo islámico, sino también en la filosofía europea, razón por la cual se le llama en Occidente Avicena. Tuvo influencia en Tomás de Aquino, Alberto Magnus, Dante, Nicolás de Cusa y muchos otros. Es un símbolo para ayudar a Afganistán no solo a resolver su problema médico, sino también a encontrar nuevamente un punto común para un futuro esperanzador. Mencioné en otra presentación el 15 de enero que Avicena también desarrolló la noción sobre la existencia necesaria. La pregunta es, ¿el universo fue creado de una vez o es eterno? Esta no es una pregunta del pasado, sino que surgirá con los hallazgos del telescopio James Webb, porque intentarán retroceder casi 14,000 millones de años en el tiempo para descubrir qué estaba sucediendo cuando sucedió el Big Bang, cuando supuestamente sucedió el Big Bang. ¿Hubo algo antes o todo empezó allí? Estas cuestiones filosóficas no están fuera
de lo que debe preocuparnos, sino que es el tipo de pensamiento al que uno tiene que elevar la mente para poder pensar en el nuevo paradigma y pensar en los temas fundamentales de la humanidad. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es la identidad de la humanidad y cómo debemos pensar las cosas? Fue una conferencia bastante interesante y los invito a ver los discursos porque difícilmente encontrarán una combinación de expertos como esa en otros lugares. Helga, hoy abriste la discusión diciendo que estos días son días ominosos. El tiempo se acaba. En realidad, esto es lo que Federico Schiller llamó punctum saliens, un momento en el que las personas deben tomar la decisión de actuar. Creo que le has dado a la gente mucho en qué pensar. Gracias por estar con nosotros hoy. La gente debería, como recomendaste, ir a la página del Instituto Schiller y estar atentos a las próximas conferencias. Gracias por acompañarnos hoy. Hasta la próxima semana.